Gehrig, y lo animó a convertir la credibilidad y la dureza en activos no negociables. Para empezar, no faltó ni un día a la escuela. Por suerte, su madre no solo lo adoraba, sino que le brindó un ejemplo increíble de ética del trabajo tranquila e incansable. Trabajó como cocinera, trabajó como lavandera, trabajó como panadera, trabajó como señora de la limpieza, con la esperanza de darle a su hijo un billete para una vida mejor. Pero la pobreza siempre estuvo ahí. Un compañero de clase recordaba que nadie que haya ido a la escuela con Lou puede olvidar los fríos días de invierno, y a Lou llegando a la escuela con una camisa caqui, pantalones caquis y pesados zapatos marrones, pero sin abrigo ni sombrero. Era un niño pobre, un destino que nadie elegiría, pero que le dio forma. Cuentan que Cleantes, el filósofo estoico, paseaba un frío día por Atenas cuando una ráfaga de viento le abrió la fina capa. A los que lo vieron les sorprendió descubrir que, pese a las gélidas temperaturas, llevaba poco más debajo. Empezaron ahí a aplaudir su resistencia. Lo mismo sucedía con Gehrig, al que, aunque su sueldo como jugador de los Yankees lo convertía en uno de los deportistas mejor pagados de Estados Unidos, rara vez se le veía con sombrero o chaleco, ni siquiera en los inviernos de Nueva York. Solo más tarde, cuando se casó con una mujer amable y cariñosa, ésta consiguió convencerlo de que se pusiera un abrigo por ella. A la mayoría de los niños les gusta hacer deporte. Lou Gehrig vio en el juego una vocación superior. El béisbol era una profesión que exigía control y cuidado del cuerpo, ya que era tanto el obstáculo como el vehículo para el éxito. Gehrig hizo ambas cosas. Trabajó más duro que nadie. El fitness era casi una religión para él, diría uno de sus compañeros. Soy un esclavo del béisbol, afirmó Gehrig. Un esclavo complaciente, un esclavo que amaba el trabajo y se sentía siempre agradecido por tener la oportunidad de jugar. Una dedicación así paga dividendos. Cuando Gehrig subía al plato, se comunicaba con algo divino. Estaba tranquilo, vestido con un pesado uniforme de lana que ningún jugador de hoy podría utilizar. Movía los pies hasta acomodarse en su posición de bateo. Cuando se preparaba para lanzar, sus enormes piernas hacían el trabajo y enviaban la pelota desde el bate hasta mucho más allá del campo. Algunos bateadores tienen un punto óptimo. Gehrig podía golpear en cualquier lugar, a cualquiera. Y cuando lo hacía, corría. Para haber sido objeto de burlas por tener piernas como columnas, es notable que Gehrig robara el home más de 2 docenas de veces durante su carrera. No era solo potencia, también velocidad, ritmo, elegancia. Había jugadores con más talento, más personalidad y más brillantes, pero nadie lo superaba. Nadie se preocupaba más por la preparación física y nadie amaba más el juego. Cuando amas el trabajo, no lo engañas ni pasas por alto sus exigencias. Respetas incluso los aspectos más triviales de la actividad. Nunca tiró el bate, ni siquiera lo lanzó al aire. Una de las pocas veces que se metió en problemas con el entrenador fue cuando descubrieron que jugaba al béisbol en la calle con chicos de su antiguo barrio, a veces incluso después de partidos de los Yankees. No podía dejar pasar la oportunidad. Aún así, sin duda hubo muchos días en que no le apetecía jugar, en que quiso dejarlo, en que dudó de sí mismo, en que sentía que apenas podía moverse, en que estaba frustrado y cansado de exigirse. Gehrig no era sobrehumano. Su voz interior le decía lo mismo que a todos nosotros, pero cultivó la fuerza para no escucharla y lo convirtió en un hábito. Porque en cuanto empiezas a comprometerte, bueno, ya te has comprometido. Estoy decidido a jugar, dijo. El béisbol es un trabajo duro, y la tensión es tremenda. Es placentero, claro, pero difícil. Podríamos pensar que todo el mundo está decidido a jugar, pero no es así. Algunos se las arreglan con talento natural y esperan que nunca los pongan a prueba. Otros se dedican hasta cierto punto, pero lo dejarán si es demasiado difícil. Sucedía entonces, y sucede ahora, incluso en el nivel de élite.
Un entrenador de la etapa de Gehrig lo describió como una época de coartadas. Todos tenían una excusa. Siempre había una razón por la que no podían dar lo mejor de sí. No tenían que aguantar y se presentaban en el campo muy poco preparados. Cuando era novato, Joe DiMaggio le preguntó una vez a Gehrig quién creía que iba a ser el lanzador del equipo contrario, quizá con la esperanza de que le contestara que era alguien fácil de manejar. «Nunca te preocupes por eso, Joe», le explicó Gehrig. «Recuerda que siempre guardan lo mejor para los Yankees». Por extensión, esperaba que todos los jugadores de los Yankees también aportaran lo mejor de sí mismos. Ese era el trato. A quien mucho se le da, mucho de él se espera. La obligación de un campeón es actuar como tal y trabajar tan duro como los que tienen algo que demostrar. Gehrig no bebía. No iba detrás de las chicas ni buscaba emociones, ni conducía coches rápidos. Solía decir que no era un juerguista. Pero dejaba claro que no soy un predicador y no soy un santo. Su biógrafo, Paul Gallico, que nació en la ciudad de Nueva York solo unos años después que Gehrig, escribió que su vida limpia no surgió de la petulancia ni de la mojigatería, del deseo de ser un santo. Tenía una ambición obstinada y apremiante. Quería algo. Eligió el camino más sensato y eficaz para conseguirlo. No cuidamos el cuerpo porque abusar de él sea pecado, sino porque si abusamos del templo, agraviamos nuestras posibilidades de éxito tanto como a cualquier dios. Gehrig estaba dispuesto a admitir que la disciplina implicaba perderse algunos placeres, pero sabía que los que viven una vida rápida o fácil también se pierden algo. No son conscientes de su potencial. La disciplina no es privación, ofrece recompensas. Aún así, Gehrig podría haber seguido un camino muy distinto durante una temporada floja al principio de su carrera. Cuando jugaba en las ligas menores, Gehrig salió una noche con varios compañeros de equipo y se emborrachó tanto que al día siguiente, en el primer lanzamiento, seguía borracho. No solo consiguió jugar, sino que lo hizo mejor de lo que lo había hecho en meses. Descubrió que los nervios y las preocupaciones desaparecían por arte de magia con unos tragos entre las entradas. Un entrenador con experiencia se dio cuenta y habló con Gehrig. Lo había visto antes. Conocía los beneficios a corto plazo del atajo, entendía la necesidad de liberación y de placer, pero le explicó los costes a largo plazo y le contó con todo detalle el futuro que le esperaba si no desarrollaba mecanismos más sostenibles para afrontarlo. Y se acabó el problema. No por una remilgada idea de la rectitud, de que fuera malo o incorrecto tomar una copa, sino porque le empujaba la ambición incesante de convertirse en un gran y exitoso jugador. Todo lo que interfiriera en esa ambición era para él veneno. Le importaba ser jugador, estar en los Yankees, ser estadounidense de primera generación y ser una persona a la que los niños admiraban. Gehrig siguió viviendo con sus padres durante sus primeras 10 temporadas y a menudo iba al estadio en metro. Su situación económica era más que cómoda y más adelante se compró una casita en New Rochelle. Para Gehrig, el dinero era, en el mejor de los casos, una herramienta y, en el peor, una tentación. Mientras los Yankees estaban en lo más alto, renovaron el banquillo y sustituyeron el viejo banco espartano por asientos acolchados. El entrenador del equipo vio a Gehrig arrancando un trozo del almohadillado. «Me he cansado de sentarme en cojines», dijo sobre la lujosa vida de un deportista en su mejor momento. «Cojines en el coche, cojines en las sillas en casa. Vaya donde vaya, hay cojines». Sabía que sentirse cómodo era el enemigo y que el éxito es una interminable serie de invitaciones a sentirse cómodo. Es fácil ser disciplinado cuando no tienes nada. ¿Y qué pasa cuando lo tienes todo? ¿Qué pasa cuando tienes tanto talento que puedes cubrir el expediente sin darlo todo? Lo que pasó con Lou Gehrig es que eligió controlarse. No era una disciplina impuesta desde arriba o por el equipo. Su templanza era una fuerza interior que emanaba de lo más profundo de su alma. La eligió a pesar de los sacrificios, a pesar de que otros se permitían abstenerse de tal penitencia y les iba bien. A pesar del hecho de que, en general, no se le reconoció, al menos hasta mucho después de su muerte. ¿Sabías que justo tras el legendario home run anunciado de Ruth, Lou Gehrig hizo otro? Sin gestos teatrales. De hecho, fue el segundo que hacía en ese partido. O que ambos tienen la misma cantidad de títulos de campeón de bateo.
¿O que Ruth hizo strikeouts casi el doble de veces que Gehrig? Gehrig no solo mantenía su cuerpo bajo control, lo que Ruth no hacía, llegó a pesar casi 110 kilos, sino que también controlaba su ego. Un reportero escribiría que era impecable, sin el más remoto vestigio de ego, vanidad o presunción. El equipo siempre era lo primero, antes incluso que su salud. Que se quedara con los titulares quien los quisiera. ¿Podría haber actuado de otra manera? Sí, pero también no. No se lo habría permitido. Incluso su entrenador se quejó una vez, en broma. Si todos los jugadores de béisbol fueran como Gehrig, los entrenadores no tendríamos trabajo en los clubes. Gehrig se preparaba por su cuenta, se ocupaba de su entrenamiento, también fuera de temporada, religiosamente, y rara vez necesitó masajes o rehabilitación. Lo único que pedía al personal era que le dejaran un chicle en la taquilla antes de los partidos, 2 si iban a jugar 2 partidos consecutivos. En cierta ocasión, un observador señaló que Gehrig se tomaba su fama a la ligera, pero muy en serio las obligaciones que implicaba. Pero el deporte es más que músculo y talento. Nadie juega tantos partidos seguidos sin ser un hijo de puta duro. Un mal lanzamiento de su tercer base obligó a Gehrig a atrapar la pelota en el suelo y se clavó el pulgar en la tierra. En el banquillo, su compañero creyó que lo insultaría. Lo único que le dijo Gehrig fue: «Creo que me lo he roto». Lou no dijo ni pío, contó el compañero asombrado. Ni una queja sobre mi mierda de lanzamiento, que había provocado que se le rompiese el pulgar. Por supuesto, estaba de vuelta en la alineación al día siguiente. Supongo que se acabó la racha, bromeó un lanzador después de dejar inconsciente a Gehrig con un lanzamiento en junio de 1934. Durante 5 terribles minutos se quedó allí, inmóvil, como muerto. Morir era una posibilidad real en la época anterior a los cascos. Lo llevaron a urgencias y casi todos creyeron que se quedaría fuera 2 semanas, aunque la radiografía de la fractura de cráneo resultara negativa. Una vez más, al día siguiente, estaba de vuelta en la caja de bateo. Aún así, cabía esperar una duda, un miedo cuando la siguiente pelota se abalanzó hacia él. Por eso los lanzadores batean de vez en cuando, porque les ayuda a tener cuidado. Su instinto de supervivencia les hace retroceder en un juego donde 1 milímetro puede marcar la diferencia. Pero Gehrig se inclinó e hizo un triple. Unas entradas después, otro. Y antes de que se suspendiera el partido porque empezó a llover, otro más, mientras se recuperaba de un golpe casi fatal en la cabeza. A los holandeses no nos detiene una tontería como esa. Fue lo único que comentó después del partido. ¿Qué impulsa a una persona a esforzarse hasta ese punto? A veces solo se trata de recordar al cuerpo quién manda. Tenía que ponerme a prueba, dijo. Quería asegurarme de que ese fuerte golpe en la cabeza no iba a conseguir que me asustara en el plato. Puede que Gehrig no buscara la santificación personal, pero la logró. No hubo un hombre mejor en la tierra, observó uno de sus compañeros de equipo. No bebía, ni mascaba tabaco, ni fumaba, y se iba a dormir a las 9:30 o 10 cada noche. Hábitos perfectamente alcanzables, pero que le granjearon un respeto increíble. ¿Por qué? Cuando un hombre puede controlar su vida, sus necesidades físicas y su yo inferior, se eleva, diría más tarde Muhammad Ali. Se cuenta una anécdota sobre el primer partido de Gehrig con los Yankees, cuando empezó su racha. Al parecer, ese día también recibió un pelotazo. ¿Quieres que te saquemos?, le preguntó el entrenador. Mierda, no. Dicen que exclamó Gehrig. He tardado 3 años en llegar a este partido. Hará falta más que un golpe en la cabeza para sacarme. Al final, 17 años después, algo lo sacó. Algo más serio que un lanzamiento descontrolado. Para una persona acostumbrada durante tanto tiempo a tener el control, debió de ser desconcertante que su cuerpo dejara de responder como siempre.
Poco a poco, pero de forma evidente, su swing dejó de ser tan rápido. Le costaba ponerse el guante. Se caía al meterse en los pantalones. Caminaba arrastrando los pies. Pero su fuerza de voluntad le permitió mantenerse entero, hasta el punto de que pocos sospecharon que algo iba mal. Durante un tiempo, se engañó incluso a sí mismo. Un ejemplo del calendario de Gehrig en agosto de 1938. Los Yankees jugaron 36 partidos en 35 días. 10 partidos fueron dobles, y en una ocasión hubo 5 días consecutivos con partidos dobles. Viajó a 5 ciudades y recorrió miles de kilómetros en tren. Bateó .329 con 9 home runs y 38 carreras impulsadas. Que un deportista consiga algo así sin faltar a un partido y sin perder una entrada a los 35 años es impresionante. Pero Lou Gehrig lo consiguió mientras las primeras etapas de la ELA devastaban su cuerpo, ralentizaban su capacidad motora, debilitaban sus músculos y le provocaban calambres en pasaría, casi una temporada más antes de que el cuerpo de Gehrig se rindiera. La racha había cobrado vida y siguió avanzando. Con grandes esfuerzos consiguió hacer hits and runs, aunque con algún error de vez en cuando. Pero un hombre que conoce su cuerpo, incluso cuando presiona más allá de sus limitaciones, tiene que saber cuándo parar. Joe, le dijo al entrenador de los Yankees un día de mayo de 1939, siempre he dicho que cuando sintiera que ya no podía ayudar al equipo, yo mismo saldría de la alineación. Me temo que ha llegado el momento. ¿Cuándo quieres dejarlo, Lou?, le preguntó McCarthy. Dejarlo. Aquella horrible palabra le quemaba. El entrenador, que creía que estaban hablando de un futuro cercano, esperaba que pasaran algo más de tiempo juntos. Pero el cuerpo de Lou ya estaba muy lejos. Ahora, le contestó Gehrig sin dudar. Saca a Babe Dahlgren. ¿Qué había cambiado? Tras unas semanas de juego irregular, Gehrig había atrapado una pelota rasa y había conseguido un buen out. Era una jugada que había hecho miles de veces, pero sus compañeros de equipo la celebraron como si fuera una hazaña a la altura de uno de los home runs con los que había ganado la Serie Mundial. Lo supo al instante. Estaba siendo un lastre. Churchill recomendó a los jóvenes de la Harrow School. Nunca os rindáis, nunca os rindáis. Nunca, 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 nunca. En nada, grande o pequeño, digno o mezquino, nunca cedáis a la fuerza. Nunca os dobleguéis ante el poder del enemigo, por abrumador que parezca. Durante toda su vida, Gehrig había resistido. La pobreza no lo había detenido. No tenía lesiones ni grandes posibilidades de triunfar en deportes profesionales. Había superado la tentación y se había negado a ceder a la complacencia e incluso al cansancio. Y ahora estaba en una de las 2 excepciones que expuso Churchill. Nunca cedáis salvo ante las convicciones del honor y el buen juicio. En ese momento, al final del camino, lo único que Gehrig podía hacer era salir con el mismo aplomo y autocontrol con el que había llegado y jugado. La racha que había empezado en los vertiginosos días de los locos años 20 se había mantenido durante la Gran Depresión y había alcanzado su punto máximo con la Serie Mundial de 1938. Terminó tan poco favorablemente como empezó. Un nuevo jugador recibía su lanzamiento en la primera base. Fue toda una sorpresa para Dahlgren, su sustituto. Iba a ponerse unos zapatos que le quedaban muy grandes. Buena suerte, fue lo único que le pudo decir Gehrig. Cuando se comunicó la alineación inicial por los altavoces a unas 12,000 personas en Detroit, el locutor también se quedó atónito. Por primera vez en 2,130 partidos, no iba a decir el nombre de Gehrig. Aún así, el locutor no lo pudo evitar y dijo, ¿qué os parece un aplauso para Lou Gehrig, que ha jugado 2,130 partidos seguidos y hoy se quedará en el banquillo?